En Hechos capítulo 15, vamos a continuar siguiendo la escritura dentro de esta historia que se está dando en la iglesia que Jesucristo ha establecido y ha dejado para que se predique su palabra. Yo quiero que tratemos de entender en esta parte de la historia cómo Jesús ha dejado una iglesia, pero hasta ese momento nadie creía en Jesús. Hay un gran choque que hoy en este capítulo 15 se trata en relación a que en aquel entonces la gente que creía en el único Dios vivo y verdadero era el pueblo de los judíos, el pueblo hebreo. Y ellos tenían su escritura, lo que nosotros hoy tenemos como el Antiguo Testamento. Ellos tenían las leyes dadas por Dios de cómo tenía que ser el comportamiento, qué era lo que tenían que hacer, qué no tenían que hacer. Y ellos al ser el único pueblo, teniendo al único Dios verdadero, para ellos surge un conflicto cuando les empiezan a predicar que Jesús es el Hijo de Dios y que ahora hay salvación a través de lo que Él ha hecho. Para ellos la única forma de salvarse para ellos era a través de las obras, era a través de todos los ritos que en el Antiguo Testamento se habían dejado. Entre ellos estaba, por ejemplo, la circuncisión, que ahorita vamos a tocar ese tema. Había varias cosas que Dios había dejado establecido, un pacto con su pueblo para que de esa manera ellos fueran su pueblo especial. Pero ahora, al llegar a Jesús y dejar establecida una iglesia, y muchos del pueblo hebreo se empiezan a convertir, y algunos de ellos de una manera muy radical, como encontramos a Saulo de Tarso, Pablo. Pero después varios de los judíos que se empezaron a convertir dijeron: bueno, ok, sí reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero ¿dónde queda toda la enseñanza anterior? ¿Dónde queda todo lo que sabíamos respecto de Dios, de sus leyes y su ordenanza? ¿Tenemos que hacerlas o no tenemos que hacerlas? ¿Cómo es que tenemos que vivir? Y muchos de ellos dijeron: ok, los que creen en Jesús está bien, pero no se van a salvar a menos que hagan lo que nosotros conocemos dentro de la ley. Si ellos creen en Jesús, los gentiles, en este caso todos los demás nacionalidades, creen en Jesús, está bien, pero necesitan hacer todo lo que la ley dice. Y si no lo hacen, aunque crean en Jesús, están perdidos, no van a ser salvos. Y ese era su choque entre la iglesia cristiana que estaba surgiendo. Ustedes recuerdan, quiero que me recuerdan de aquí alguien que se le acaba de compartir con toda su familia que no era del pueblo judío, y que no solamente él estuvo presente, sino que dice que juntó mucha gente en su casa para que les compartiera. Cornelio, muy bien. Cornelio era un hombre que no era nacionalidad hebrea, pero ahora, ¿qué fue lo que pasó ese día que Pedro llegó y les presentó el evangelio de Jesús? ¿Se convirtieron al cristianismo? Sí. Cornelio, dice la palabra de Dios, que era un buen hombre, pero ¿qué le faltaba conocer? A Jesús. Una vez que Cornelio conoce a Jesús, ¿recuerdan qué fue lo que pasó después de que oraron por todos ellos? Descendió la presencia del Espíritu Santo sobre ellos, y ellos no eran hebreos. Entonces empieza a surgir un conflicto entre ellos, porque, por ejemplo, para Pedro, para Pablo, había quedado claro de alguna manera que Dios no hacía acepción de personas, y que ahora no estaba pidiendo todo lo que se hacía en la antigüedad para poder ser salvos. Ahora había dejado un camino que era su Hijo Jesucristo. Pero entonces, se enfrentaron a muchos problemas la iglesia cuando inició. Porque ¿qué otro problema se puede encontrar la iglesia cuando le dicen que ya no estamos bajo la ley? Mucha gente se va al otro extremo, que es el libertinaje. Ya no la libertad, sino el libertinaje. Entonces dicen: bueno, pues si en Cristo ya somos libres y no dependemos de nada de la ley, pues entonces vamos a disfrutar, ¿no?, la vida. Entonces, cuando entendemos el verdadero mensaje, que es
la salvación yo no la gano por mis obras, la ganó Cristo en la cruz. Pero entonces las obras, ¿por qué tenemos que vivir en santidad? Por fruto. Por fruto, al vivir Cristo en nuestro corazón, el fruto que debemos de dar es santidad. No puedo decir yo que Cristo vive en mi corazón si yo ando matando, si yo ando robando, si yo ando mintiendo. ¿Cómo decir que Cristo está en mi corazón cuando mi vida no ha sido cambiada? Necesitamos nosotros entender que la obra la ganó Cristo en la cruz para mi salvación. Y las consecuencias de yo ser salvo es que doy fruto. Y fruto, ¿saben de qué? De una manera natural. Debe de ser de una manera natural en nuestra vida. ¿Se acuerdan que una vez yo les comentaba, alguien de ustedes ha pasado por un árbol frutal y cuando va a dar un durazno, una manzana, ese árbol, lo han escuchado pujar? Que ustedes vayan pasando por un árbol de manzanas y en eso escuchen y en eso ¡pac!, brotó una manzana. ¿Sí? ¿Es así? No, el árbol da manzanas. ¿Por qué? Porque es normal que dé manzanas y lo hace a través de un proceso. Se supone que los cristianos no debemos de estar pujando cuando tenemos a Cristo por esforzarme, por dar buenos frutos, porque debe de salir de una forma natural. Cuando Cristo está en nuestro corazón, debe de empezar a salir de una manera natural, no forzada, sino que cuando a ustedes le cantan a Dios, no sé, a veces pasa bien chistoso, ¿verdad? Pero traten de imaginarse que, por ejemplo, Saúl tuviera una camarita aquí al frente durante el tiempo de la alabanza y la adoración. Imagínense que Saúl se anduviera moviendo de un lado a otro grabando el tiempo de adoración. Yo pienso que muchas veces, o sea, porque se percibe, ¿no? Hay gente que está así como que observando. Y en eso, si se acercara a Saúl con la camarita, ¿qué creen que hace la gente? Y empezamos a llorar y así como, ya pasó Saúl y bueno, ya seguimos otro. Porque a veces el poder adorar a Dios no tiene que ser con algo forzado. No tiene que ser porque alguien me está viendo. No es para que alguien diga, mira, él sí adora, él sí canta o él sí aplaude. No, debe de nacer del corazón. Del corazón es de donde brota la mejor adoración a Dios. Ahorita Oralia compartía algo respecto a eso, ¿no? A lo que hace una mujer cuando se encuentra con Jesús y brota de su corazón una adoración. Entonces no lo hacemos porque los demás nos ven. Lo hacemos porque debe de nacer de nuestro corazón para Dios. Por eso Jesús decía, el Padre está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso no tiene nada que ver con que me fuercen o no tiene nada que ver con fingir algo. Tiene que nacer de mi corazón. Así yo esté solo o así haya una multitud, mi corazón debe de ser puro delante de Dios. Entonces llegamos a Hechos, al capítulo 15, porque ya hablé mucho y no hemos leído nada, ¿no? Y dice versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Escuchen lo que les decían a los hermanos, o sea, a los cristianos que no eran del pueblo hebreo: si no circuncidas conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvos. La doctrina que ellos tenían y que les habían enseñado desde un principio era: tú no te puedes salvar si tú no te circuncidas. Era la enseñanza que ellos tenían. ¿Qué es la circuncisión? Muy bien, siempre que se hace esta pregunta se queda un silencio así, todos pero me imagino que es porque ya todos lo saben, ¿no? La circuncisión que Dios había pedido a la nación de Israel era que a los niños, los que nacieron niños varoncitos, a los 8 días de nacido, iban a ir y dentro de su miembro viril del hombre
la parte de enfrente tiene un pellejito que crece de más, podríamos decir, pero es la forma en cómo Dios diseñó eso. Pero entonces lo que Dios pidió es que todo varoncito a los 8 días de nacido, la circuncisión era cortarle ese pellejito a el pene del niño de 8 días de nacido. Y dijo, esta va a ser una señal para que se muestre entre lo que es mi pueblo y los que no son. Y ya era una costumbre que ellos tenían desde tiempos de Abraham, que fue lo que Dios le pidió. Era la forma en cómo Dios había diseñado. ¿Por qué esta forma? Digo, no hay algo que deje establecido la causa por la cual Dios pidió esto. Pero es bien interesante si nosotros nos ponemos a pensar el por qué Dios pidió esto. ¿De dónde está la semilla para la reproducción del ser humano? De alguna manera, a través del hombre, hay una unión entre el hombre y la mujer donde se procrea vida. Pero de alguna manera Dios había sembrado la semilla a través del semen en el hombre. Y a través de esa semilla se procreaba nueva vida, obviamente, con la mujer. Pero ¿por qué Dios pidió esto? Todo pareciera indicar que Dios estaba hablando acerca del problema que hay en la vida del ser humano y de los hombres, tal vez específicamente cuando hablamos de problemas sexuales y cuando hablamos de cómo el ser humano se ha corrompido de esta manera. Dios de alguna manera estaba indicándole al hombre que a través de esta pureza, pureza me refiero en el sentido de que médicamente se dice que cuando al hombre le hacen la circuncisión tiene menos probabilidades de enfermedades o de transmitir enfermedades. Inclusive estadísticamente la nación o las mujeres hebreas son las que tienen menos enfermedades venéreas. Y todo tiene que ver también con la circuncisión que se hace en los hombres. Y eso es estadística y al día de hoy se puede conocer eso. Entonces, pero no solamente era por cuestiones de salud. Tenía que ver con, ya cuando lo entendemos con un propósito espiritual, era que Dios sabía que había una reproducción en el ser humano y al pedir Dios la circuncisión estaba pidiendo que el ser humano se pudiera dar cuenta que había algo, en este caso en el miembro del varón, que había algo que si lo quitaban podía traer, mayor sanidad. Pero espiritualmente lo que Dios estaba esperando era que la circuncisión fuera de carne, que nuestro corazón no se endureciera y al quitar aquello que estorba, nosotros y nuestras generaciones nacieran con mayor pureza. Cuando el ser humano, miren, cuando los padres se entregan a Cristo y viven en pureza, Dios es como si hubieran decidido circuncidar en su corazón de todo lo que es el mundo y de todo lo malo. Entonces lo que va a surgir en la siguiente generación con nuestros hijos es enseñarles la pureza que también ellos deben de vivir, en la cual tal vez nosotros, porque tal vez nuestros padres, nuestros abuelos no conocían de Dios, nosotros seguimos creciendo bajo esa costumbre o tradición. Pero ahora que hemos conocido de Dios, o cualquier persona que aún hoy nos pudiera estar visitando y decir, híjole, pues yo he hecho cosas muy malas, lo que tenemos que entender es que Cristo tiene el poder de perdonar cualquier estilo de vida que hayamos vivido sin el conocimiento de Él. Pero ahora que tenemos a Cristo, Él nos perdona y nos da la oportunidad de tener una nueva vida, lo que se conoce como un nuevo nacimiento. Y entonces ahí es donde nosotros ya esa circuncisión, el quitar aquello que nos estorba en impureza, y ahora podemos caminar en una nueva vida. Y esto trae una afectación porque es una semilla también a nuestros hijos. Ahora nuestras nuevas generaciones empezarán a entender lo que es santidad. Empezarán a entender y, número uno, empezando por nosotros los padres, de cómo se debe de vivir una vida
agradable a Dios. Entonces lo que ellos están diciendo en el versículo 1 es que enseñaban a los hermanos: si no se circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvos. O sea, lo que ellos decían es: no importa si tú crees en Cristo, si no te circuncidas, adiós. ¿Qué tal si hacemos una encuesta aquí? A ver, levante la mano los que son circuncidados. No se crean. Porque si no, no son salvos, ¿va? Pero ¿de acuerdo a quién? A la enseñanza de ellos, del pueblo judío. Entonces muchos de ellos estaban conociendo de Dios, pero estaban diciéndole a los que se convertían, que eran de otras nacionalidades: necesitas circuncidarte. Tratemos de entender el por qué lo decían ellos. Era lo que les habían enseñado toda su vida. Entonces había ahí una discusión. Dice versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. ¿Con quién? Con los que enseñaban que se tenían que circuncidar. Pero la discusión, ¿de qué tamaño fue? Pues no pequeña. Al no ser pequeña, ¿cómo fue la discusión? Grande. ¿Se vale tener discusiones o no dentro de la iglesia? Porque se supone que ellos eran, digamos que los dos bandos eran cristianos, solo que unos estaban peleando. Los de la circuncisión ya habían creído en Jesús, pero seguían aferrados a lo que les habían enseñado de niños en cuestión a la circuncisión. Era lo que ellos conocían. Pero ahora había un nuevo grupo que habían sido enamorados por Jesús, que no conocía nada de la circuncisión. Por ejemplo, nosotros que no crecimos bajo esa cultura. Entonces, decir que alguien venga y nos diga: ok, pero quieres ser salvo, necesitas circuncidarte. Entonces era así como que, caray, no, pues había una confusión. Pero Pablo y Bernabé, que son las personas que hemos estado viendo cómo han ido compartiendo la palabra de Dios, hubo una discusión. Pablo y Bernabé, ¿de qué nacionalidad eran? Muy bien, regresemos a Hechos capítulo 1 y vamos a empezar desde el principio. ¿De qué nacionalidad eran? Eran hebreos, eran judíos los dos. Pero ellos habían entendido que ya no necesitaban la circuncisión. Ellos eran circuncidados, sí, porque nacieron dentro de ese pueblo. Los habían circuncidado a los 8 días. Pero ellos, al conocer ahora a Cristo, sabían que ese no era ningún impedimento para que los de las demás naciones también fueran salvos. Ellos habían conocido al Dios de la gracia a través de su Hijo, que perdonaba y que salvaba sin ninguna otra cosa que pidiera más que nosotros creyéramos en Jesús, y al creer en Jesús cambiáramos nuestro estilo de vida. Así que lo que hacen es que dicen: bueno, se hace una discusión enorme porque no cedían los de la circuncisión, Pablo y Bernabé tampoco, y decían: no tiene nada que ver ahora la circuncisión para la salvación. Y dicen: bueno, vamos a hacer una cosa. Los ancianos en ese entonces y los que dirigían la iglesia estaban en Jerusalén. ¿Quiénes eran? Pues los apóstoles. Recuerdan que los 12 apóstoles Jesús los dejó en Jerusalén y ellos seguían concentrados ahí. La iglesia cristiana ya se había esparcido por diferentes lugares, pero ellos seguían ahí. Entonces los que ellos reconocían como la autoridad a la cual Jesús les había enseñado directamente eran los apóstoles. Así que dijeron: bueno, nosotros no llegamos a ponernos en acuerdo, vamos a nuestras autoridades. Y entonces van a su autoridad, que son los apóstoles. Versículo 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos
los hermanos. Así que ellos, para llegar a Jerusalén, antes empezaron a anunciar todo lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Y bueno, obviamente había un gran gozo. Versículo 4: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Así que ellos, llegando a Jerusalén, reciben a Pablo y a Bernabé, y algunos de los que tenían esta discusión los recibe todos ellos, la iglesia, y los ancianos, los apóstoles, están todos ahí. Y dice que ellos, entonces, Pablo y Bernabé, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden ¿qué? La ley de Moisés. ¿Quiénes fueron los que dijeron esta orden? ¿Quiénes? Pero estos fariseos eran fariseos normales. O sea, es que a los fariseos se le llamaba secta, pero a lo que yo me refiero, ¿eran fariseos sin creer en Jesús? Ya habían creído en Jesús. Vuélvanlo a leer, dice ahí, versículo 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, esto se está refiriendo a que habían creído en Jesús. Pero sin embargo ellos seguían siendo fariseos y ya creían en Jesús, pero ellos seguían enseñando que tenían que hacer todo lo que la ley decía. Entonces, ¿qué es lo que enseñaban? Lo que ellos se levantaron diciendo esto: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que ellos dicen: ok, llegaron Pablo y Bernabé, nosotros somos fariseos y también creemos en el Hijo de Dios, también creemos en Jesús, pero necesitamos que todos los demás que estén creyendo, que no son de nacionalidad hebrea, se circunciden y guarden toda la ley de Moisés. Circuncidar no se le había dado a Moisés, se le había dado a Abraham. Por eso dicen que se circunciden, y aparte de esto, porque esto había sido dado a Abraham, era que guarden toda la ley de Moisés. Y si nunca han leído toda la ley de Moisés, la pueden buscar en su palabra. Pero había una serie de cosas. Es más, hace poco aquí lo veíamos. Se puede comer qué tipo de carne. Había muchas restricciones al respecto. Había que hacer varias cosas. Es más, imagínense, dentro de la ley estaba establecido que una vez por año se tenía que llevar un cordero para sacrificar. ¿Por qué ya no era necesario eso? Porque Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya, y lo hizo, de acuerdo a Hebreos, una sola vez y para siempre. Ya no había necesidad de volverlo a hacer, pero ellos en su ley lo tenían establecido. Así que en ellos había una confusión de alguna manera natural por lo que habían creído desde pequeños, y tenían esa lucha. Pero entonces ellos se levantan queriendo declarar que eso que ellos creen es lo que se debe de creer y todo mundo lo debe de hacer. Versículo 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, o sea, no fue algo en lo cual se dio de una manera rápida. Sí hubo discusión. Miren, cuando hay discusión de este tipo, debe de ser algo interesante aún para la misma iglesia. ¿Por qué? Porque ellos lo que están tratando de hacer es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, que no es como agarrar y decir: no, pues hacemos esto, no, pues aquello, no importa si nos equivocamos o no. Había discusión, se tomaban el tiempo para revisar las escrituras, para ver qué era lo correcto y qué no era lo correcto. Así que una discusión dentro de la iglesia tampoco nos debe de asustar.
Es normal cuando estamos tratando de investigar lo que es la verdad. Y nosotros tenemos que siempre entender de qué es lo que a Dios le agrada y no lo que a los demás le agrada. Habían dos grupos de personas, unos diciendo lo que a Dios le agrada es que se circunciden, y otro grupo de personas diciendo lo que a Dios le agrada es que no se circunciden ya. Sí, en la antigüedad, no ahora. Entonces tenían que llegar a un acuerdo. Ahora entiendan que ellos eran los apóstoles, los encargados, la autoridad de la iglesia. Si ellos iban a decir algo, era porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y la responsabilidad de decir algo siempre en una autoridad tiene mucho peso delante de Dios. Porque imagínate que tú te equivocas en decir algo como autoridad que no viene de parte de Dios. Hay un gran conflicto. Y cuando alguien tiene temor de Dios, siempre va a buscar hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Así que dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes sabéis que yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro es el que toma la autoridad. Pedro es el que se levanta en ese concilio y es el que toma la palabra. Y ustedes recuerdan que el primero que fue a predicarle a los gentiles fue Pedro. Y precisamente, ¿a quién es al que le fue a predicar? ¿A quién? A Cornelio, ¿va? Que es el que acabamos de ver. Pedro, recuerden que tuvo hasta una visión en la azotea, lo mandó Dios, lo llevó hasta Cornelio. Cornelio no era hebreo, y ahí es donde Pedro le predica a Cornelio. Pero recuerdan que Pedro no hubiera podido ir. ¿Por qué? Porque él entendía que no se podía juntar con los pecadores, ¿va? Pero ahora Dios lo estaba mandando porque le estaba diciendo que tenía planes con ellos, con todos nosotros. Y entonces cuando Pedro va, se da cuenta que el Espíritu Santo es derramado. El Espíritu Santo fue derramado con Cornelio y toda su gente que estuvo escuchando y que creyó. Les pregunto, si fue derramado el Espíritu Santo, ellos, ¿qué habían hecho de la ley? ¿Como gentiles estaban circuncidados? No, eran gentiles. Y el hecho de que Dios hubiera derramado su Espíritu Santo sobre ellos, ¿eso qué indicaba? Que Dios no estaba demandando eso para poder derramar su Espíritu Santo sobre ellos. Pero vamos a ver lo que dice Pedro. Ahí en el versículo 7, que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Obviamente sabían que había ido a compartirle a Cornelio. Y escuchen lo que dice Pedro, versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Cuando ellos estaban, recuerdan, juntos en Jerusalén, así es como empezó Hechos, estaban reunidos y de repente dice que vino como un trueno y lenguas de fuego aparecieron con ellos y un viento recio. ¿Qué fue derramado? El Espíritu Santo sobre ellos. Pero cuando Pedro va y ora por los gentiles, como eran Cornelio, dice: yo vi que también fue derramado con ellos. O sea, para ellos era entendible que Dios hubiera derramado su Espíritu sobre ellos, porque pues ellos eran los que guardaban la ley. Pero ¿cómo iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre alguien que no guardaba la ley? Pero Pedro entonces da testimonio de esto. Dice: Dios no hizo acepción de personas. Versículo 9 dice: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
¿Entienden el mensaje que está dando Pedro? Dios no hizo diferencia. Ya no es la circuncisión lo que nos marca, es ahora Jesús, el Espíritu Santo, el que sella los corazones, el que pone una marca en nuestras vidas. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese versículo 10 es increíble lo que está diciendo Pedro. Porque ¿qué está diciendo Pedro respecto a la ley? ¿Y qué es un yugo? Una carga. Está diciendo, es una carga que ni ellos ni nosotros hemos podido llevar. Como está diciendo, nosotros como pueblo tenemos muchos años llevando esto. Ahora, ¿cómo es que nosotros no lo hemos podido llevar, pero sí se las vamos a imponer a ellos? Hace algunos años, hablando de cargas, estaba recién convertido, tendría algunos meses de convertido, y estaba hablándoles a mi familia acerca de Dios, y no paraba todos los días hablándoles de Dios. Un día iba a haber un evento en una iglesia cercana a donde nosotros vivíamos. Yo me enteré de esto porque venía gente de otra iglesia de fuera, de Ciudad Juárez, iban a estar en ese evento, se hizo público dentro de la ciudad. Entonces yo dije, se va a poner padre, era entrada libre. Entonces yo agarré y les dije a mis papás que fueran a ese evento. Y les dije, vayan, mire, se pone bien padre, oran por ustedes y todo eso. Y pues ya yo vi que no, pues como que no querían ir, ¿verdad? Entonces yo agarré y me salí de la casa y dije, no, pues yo fui, pero les soy bien honesto, me fui bien triste. Yo quería que fueran a mis papás a ese tiempo de oración que iba a haber ahí. Y la verdad no estuve disfrutando mucho el tiempo, porque yo me quedaba viendo la oración y todo lo que pasó y decía, híjole, cómo me gustaría que hubieran estado aquí mis papás, ¿no? Y para mi sorpresa, cuando yo llego en la noche, después de que salgo del evento, llego a la casa y me está esperando mi mamá ahí en la sala. Y le digo, mamá, ¿todavía no se duermen? Y me dice, no. Y le digo, ¿y mi papá? Me dice, tu papá está ahí en el cuarto, no ha parado de llorar. Le digo, mi papá no ha parado de llorar, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué le pasó, verdad? ¿Se cayó, se pegó, qué? Me dijo, no, fuimos al evento que tú nos invitaste. Y de repente dije, ¿qué? Yo no los vi. Y me dijo, sí, fuimos los dos a ese evento que tú nos invitaste. Dije, no puede ser posible, pero yo nunca los vi. Me dijo, pues sí, ahí estuvimos. De hecho, esa iglesia tiene un mezanine en la parte de arriba, entonces se llenó todo abajo. Cuando ellos llegaron, les tocó en la parte de arriba. Y dice que estaban allá arriba. Cuando en eso, mientras estaban orando, mi papá, porque cuando yo llegué, esto me lo platicó mi mamá, porque mi papá estaba adentro, dice que estaba llorando. Desde la iglesia se vino llorando, llegó a la casa y se metió al cuarto y estaba llorando. Entonces mi mamá me empieza a platicar que cuando llegaron allá a la parte de arriba de esta iglesia, mientras estaban orando, allí el que estaba dirigiendo la oración, mi papá empezó a sentir como una carga en sus hombros. Y dice que mientras sentía aquella carga se empezó a hacer chaparrito. Y empezó a bajarse hasta que quedó de rodillas y luego quedó con el rostro en el piso. Por cuestiones del peso, dice que sentía sobre su espalda. Y cuando estaba ahí postrado sin poderse levantar por cuestiones de aquel peso, dice que de repente escuchó una voz que le decía, yo te quiero quitar tus cargas, déjame ayudarte. Y mi papá se quedó sorprendido con aquella voz.
y que le decía: déjame quitar tus cargas. Dice mi papá que él lo que vio fue un hombre vestido de blanco, y que mi papá le dijo: sí, quiero levantarme, quita mis cargas. Y dice que aquel hombre se acercó y agarró como aquello que tenía en la parte de arriba y se las quitó. Y en ese instante mi papá sintió cómo se pudo volver a poner de pie. A partir de ese momento mi papá no dejó de llorar. Se dio cuenta de la existencia de un Dios y que era real. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Simplemente Dios manifestándose a la vida de mi papá, diciéndole: aquí estoy. Cuando yo me convertí y empecé a llevar el evangelio y estar hable y hable, ahí sucedieron varios milagros, entre ellos Cesarín, que fue un milagro el que Dios les regaló a mis papás. Después estuvo la conversión en cómo Dios, mi papá, conoció a Dios. No sé cuántos meses pasaron, pero después de algún tiempo mi papá decidió regresar otra vez atrás. De los momentos más tristes que puedo recordar en mi vida es cuando mi papá decide regresar atrás. Pero durante algunos meses su vida fue bien radical para Dios. Esa experiencia yo digo que lo marcó. Y no sé ahorita dónde está, qué es lo que está viviendo, pero yo sé que sigue ahí todavía con ese recuerdo de lo que Dios hizo. Él sabe que no fue algo ficticio. Y yo espero algún día que él realmente vuelva a regresar a los brazos de Dios. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Mi corazón, como dijo, es ojalá y un día él pueda regresar a los brazos de Dios, de aquel que le quitó un día todas sus cargas y se sintió la persona más ligerita y livianita, según lo que él me platicaba, porque todo esto me lo platicó mi mamá. Ya después fue cuando tuve la oportunidad de platicar con él y con lágrimas en los ojos, porque la primera vez que yo le dije: papá, me acuerdo, se volvió un ambiente muy tenso. Les dije a mi mamá y a mis hermanos: le voy a decir a mi papá que soy cristiano. Y pues mi papá era de carácter bravo, ¿verdad? Entonces me dijo él, me decían ellos: no, mejor no le digas, así déjalo, pues tú sigue yendo, ¿para qué lo haces enojar? Le dije: no, le voy a decir. Y un día estábamos ahí en la noche, estábamos ahí todos en la sala y le digo: papá, te quiero decir algo. Es que miren, cuando ustedes conocen a Dios, nada los puede detener, o sea, el temor se va. Y me dijo: ¿qué pasó? Le dije: nada más te quiero decir que ya soy cristiano. O sea, mi forma de expresar que yo era cristiano era así. Le dije: papá, soy cristiano, ya no soy católico. Porque aparte mi papá era de los que compraban estampitas y decía: este hogar es católico, y fuera todos los aleluyas y herejes y todo. ¿Ya han visto todas esas estampitas que dicen? Aquí no recibimos más que a los de la Virgen María y no sé qué, así, todo eso. Entonces eran aparte de los que compraban esa estampita. Entonces mi papá no era muy católico, pero sí era pues de tradición, ¿no? Así como todos los potosinos en aquel entonces. Gracias a Dios el evangelio ya ha cambiado mucho en nuestra ciudad, pero entonces cuando yo le dije: papá, soy cristiano, ya no soy católico, me volteó a ver y me dijo: ¿qué? Papá, ya no soy católico, soy cristiano, amo a Dios con todo mi corazón, y a partir de ahorita te digo, no soy católico. Con esto yo le estaba dando a entender que yo ya no iba a ir nunca a misa, no iba a estar en algún rezo, porque a veces, me acuerdo cuando recién me convertí, mi mamá un día me quiso sacar del cuarto, porque recibió a los que andan cargando así la Virgen y andaban rezando en las casas. Bueno, mi mamá nunca los recibía, pues ese día los recibió porque su hijo, quién sabe qué le estaba pasando, se estaba volviendo loco y ya no quería ir. Así que agarró y mi mamá me quería sacar del cuarto y me dijo: vente, salte para que reces y para que vuelvas otra vez. Le dije: mamá, no voy a salir, pero mira que se pone bien bonito. Y dije: para ustedes está bien, para mí ya no. Y obviamente no me hizo salir. Pero ese día que le dije a mi papá, le dije: papá, yo ya soy cristiano.
Se molestó bastante y sus palabras fueron: ya estás grandecito y sabes lo que quieres, pero en esta casa me vuelves a hablar de Jesús y te me largas tú y él. En esta casa no me vuelves a hablar de Jesús. Le dije: si esa es la condición, está bien, pa. Sí, no hay problema. ¿Eso es todo? Dijo: sí, eso es todo. Ya estás grandecito, sabes lo que quieres, está bien, no te voy a obligar a nadie, pero en esta casa no me vuelves a hablar de Jesús. Le dije: está bien. ¿Saben lo que hice el otro día? Le estaba hablando de Jesús. Cuando tú conoces de Dios no puedes callar. Ese día, después de que él había llegado, tiempo después, que había ido a aquel lugar donde había sentido que le habían quitado sus cargas y se sentía la persona más ligerita, lo recuerdo sentado en el sillón con lágrimas escurriendo en sus mejillas, diciéndome: Armando, te quiero decir algo. Gracias por no haberme hecho caso. Gracias porque cuando yo te dije no me vuelvas a hablar de Jesús, me dijo: te valió un soberano cacahuate y me seguiste hablando de Jesús. Y gracias a eso hoy conozco esto que me ha pasado. Cuando Dios viene y quita cargas, sentimos que volamos. ¿Alguna vez ustedes han sentido eso cuando conocieron de Jesús? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, cuando conocí de Jesús, yo me acuerdo que me subía al camión, iba así y volteaba a ver a todos los que iban en el camión y yo decía: ¿por qué ellos no sonríen así? Se siente tan padre de tener a Jesús. Pero yo pensaba que todo mundo sentía lo que ahora yo había experimentado. Eso que caminas y sientes como que flotas y dices: wow, pues ¿con quién voy, no? Dios es increíble cuando se manifiesta a los corazones. Y yo espero un día poder ver a mi papá regresar a los brazos de Jesús, aquel que le quitó todas las cargas. Y Pedro les está diciendo: durante toda nuestra tradición como pueblo judío hemos tenido cargas que ni nosotros mismos hemos podido llevar a cabo. ¿Por qué se las vamos a poner a un pueblo que no conoce nada de eso? ¿Por qué, si Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre ellos? Las cargas sobre la vida del ser humano es lo más feo que nos puede pasar. En cambio, cuando tú haces las cosas por amor, todas las cosas cambian. Cuando tú ves una persona y te enamoras de una persona, ¿a poco es una carga que tus papás te digan: ándale, vete a ver a tu novia, vete a ver a tu novio? Dices: ay no, ¿qué carga es eso, papá? No me mandes, ¿no? ¿Sí hacen así? Es al revés, ¿verdad? Los hijos escapándose para ir a ver al novio, ¿verdad? Y los pobres de los papás esperando que no. Pero ¿por qué? Porque se supone que el corazón está ¿qué? Enamorado. Y tú puedes hasta desvelarte, puedes salir de trabajar y ser la persona más cansada del mundo, pero con tal de ir a ver a la otra persona se te quita el cansancio, ¿no? Pero ese mismo día, con esas mismas ganas, no llegues a tu casa y te manden a la tienda. Porque ¿qué? ¿Por qué voy a ir a la tienda? No, pues no ves que vengo bien cansado. ¿Y qué te pasa? Y eso es una carga. ¿Por qué? Porque no quieres. Entonces lo que Pedro está diciendo es: nosotros hemos llevado una carga, algo que nos han impuesto y nos han dicho: quieres ser salvo, tienes que hacer esto. Pero es muy diferente cuando tú te enamoras de Jesús. Y cuando ves que dice: no matarás, pues con gran amor y pasión no matas. Y no se vuelve una carga, no vas a tener a alguien atrás de ti diciéndote: no mates, ya te vi, estás ahí, No. Cuando tú te enamoras, toda carga se quita y ahora lo haces por amor a Dios. ¿Por qué crees que tú y yo somos un testimonio del poder de Dios, de lo que puede hacer? O mi pregunta es en esta tarde, para ti que estás aquí o que nos estás viendo, es: ¿por qué haces las cosas? Hace ratito te ponía un ejemplo. ¿Qué pasa si tú está la alabanza y en eso pasa la camarita? ¿Lo haces porque te están viendo?
Ahora, ¿sabes? Si yo como pastor, Saúl me entrega todas las fotos del día de adoración y yo el día de mañana quiero publicarlo en Facebook, ¿cuáles fotos crees que voy a escoger para publicar en Facebook? Donde se están durmiendo, donde están leyendo los avisos, donde van por el agua, donde están en el baño, o todas las que me entregue así que están postrados llorando. Yo mismo voy a publicar esas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos queremos decir, no, miren, en mi iglesia somos así, bien espirituales, ¿va? Y todas las del agua, las del baño, las de donde andaban por todos lados, esas, ven, Saúl, estas no las queremos, ¿va? Nada más las espirituales. Cuando tú amas, haces las cosas por amor. Cuando tú amas, no tienes ninguna carga. Y Pedro y Saulo y los que se habían convertido a Cristo se habían quitado toda carga. Primero, porque ya no dependían de la ley. Cristo había venido, había quitado sus cargas. Y ahora lo que iban a hacer, lo iban a hacer por amor. Solamente por amor. Cuando tú tienes problemas tal vez con la droga, con el carácter, con la situación que sea, con un área en el área sexual, y tú vienes a Cristo y tienes un encuentro con Él, tú no vuelves a hacer lo mismo, ni quieres volverlo a hacer. Pero no porque, no sé si a ustedes les ha tocado que sus amigos a veces en el trabajo, en la escuela les dicen, ustedes hasta les da miedo decir que son cristianos, porque sus amigos les dicen, ay sí, ahí te prohíben hacer esto. Sí, yo he sabido, no, sí. Sí, ahí no te dejan tomar, ¿verdad que no? No, si no te dejan, ¿verdad que tampoco te dejan fumar? No, ni ir a las fiestas, ¿verdad que no? El día que a mí me decía eso mis amigos, a mí me encantaba decirles que era cristiano para que me dijeran eso. Porque a mí me encantaba decirles que yo estaba enamorado de Jesús. Les decía, desde que yo me paré a ese lugar, nadie me ha dicho que tengo prohibido hacer esto. Yo lo hago ahora por amor. Cuando tú haces las cosas por amor a Dios, no son carga. Claro que se vuelven carga cuando no estás enamorado y tienes que hacer algo a fuerzas. Eso es una carga. Y lo que Dios está esperando ahora es no esclavos, o en todo caso, esclavos por amor, no forzosos. ¿Cuántos de los padres, el otro domingo que hablábamos de los padres, cuántos de los que somos padres no nos gustaría que nuestros hijos vinieran brincando a la iglesia como Heidi? Así que vinieran brinque y brinque y decir, qué padre, vamos a la iglesia, ¿no? Y sin embargo, muchas veces los padres, ¿qué hacen con sus hijos? Vente, y ahí, órale, ¿verdad? Sí. Saben, no hay nada más que deseemos como padres que un día nuestros hijos vengan gozosos, con alegría, porque entonces lo van a hacer de corazón y no va a ser por una carga en sus corazones ni en sus vidas. Pedro dice, no tenemos que imponerles cargas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, antes creemos, ¿qué es lo que creemos los cristianos? Que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos, de igual modo que ellos. ¿Que quiénes? Que todos los que habían guardado la ley. Porque ahora es la gracia de Jesús la que me perdona y la que me salva. Ya no son mis obras. Versículo 12. Entonces toda la multitud que hizo cayó. Se había levantado alguien que tenía autoridad, lleno del Espíritu Santo, y entonces agarra y dice, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces toda la multitud calla en ese debate que tenían, en ese conflicto, cayó. Y dice que oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así que lo que hizo Pedro es que una vez que cayó toda la multitud, le cedió la palabra a Pablo y a Bernabé para que ellos platicaran de viva voz todo lo que Dios había hecho entre los gentiles.
¿Para qué? Para que los demás escucharan cómo era un pueblo que tal vez no guardaba el sábado, que era un pueblo que no estaba circuncidado, que era un pueblo que no guardaba o sea, que comían todo lo que se les presentaba enfrente, que no guardaban toda la ley, todo lo que estaba, que para ellos era algo muy importante. Y le dicen: a ver, Pablo y Bernabé, platiquen lo que Dios ha hecho. Entonces ellos empiezan a platicar todo lo que Dios ha hecho, cómo los está salvando, cómo está derramando su Espíritu Santo, para que de testimonio vivo puedan ellos saber lo que Dios está haciendo. Ya no era un debate de yo creo o no creo, era den testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de las demás gentes. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han recibido un milagro de parte de Dios? Ok, nomás como 2, pensaba que eran más. Les pregunto, ¿por qué han recibido un milagro si no guardan toda la ley? Por la misericordia de Dios, por lo que Cristo ganó en la cruz, y porque ahora nosotros tenemos que hacer las cosas por amor, no por otra cosa. Si un día mi esposa me ve con otra persona adulterando, y yo le digo a mi esposa: esposa mía, te amo mucho, ¿qué me va a decir? Pues no me ames tanto, ¿no? Porque eso no es amor. Yo no puedo venir con Dios y decirle: Dios, te amo mucho, y por acá estoy postrado ante una imagen. El amor se demuestra, el amor se enseña lo que hay en nosotros. A veces todo lo queremos arreglar a través de palabras, aunque nuestros hechos sean un desastre. Y no puede ser así. Tenemos que demostrar que amamos a Dios. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Jacobo, ¿saben quién era? Hermano de Jesús, hijo de María y de José. Él fue uno de los líderes de la iglesia. Recuerden que cuando Jesús andaba, ellos, los hermanos, eran de los que no creían en Jesús. Pero una vez después de que él muere, sus hermanos se convierten también en líderes dentro de la iglesia cristiana. Y Jacobo vuelve a tomar la palabra ahora después de Pablo y Bernabé, y les respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Porque el resto de los hombres, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, aquí está hablando de todas las naciones sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que estamos viendo una profecía que viene en Amós en 9, 11 y 12. Es lo que está leyendo Jacob, una profecía del Antiguo Testamento que está hablando de cómo Dios iba a tomar a los gentiles en los cuales se iba a invocar el nombre de Dios. Y aquí estamos nosotros, tal vez lejos, muy lejos de donde inició todo, del pueblo hebreo, de Jerusalén. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría hacer un viaje un día a Jerusalén? Ok, pero no se preocupen si no pueden hacerlo en esta tierra, un día lo haremos. Pero estamos muy distantes de donde empezó todo. Pero qué impresionante cómo ha corrido la palabra de Dios por todo el mundo. Y aquí estamos, siendo salvos por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que dice versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Está diciendo: todos ustedes que son de otra nacionalidad, no se les debe de inquietar si están conociendo, se están convirtiendo a Dios. Escuchen 20. Esto fue a lo que acordaron:
sino que se les escriba que se aparten de ¿qué? ¿Qué es lo que ellos van a decidir en este concilio? Al ser nosotros pueblos, yo les digo, aún antes de conocer a Jesús como pueblo de México, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura, ¿qué adorábamos? Por ejemplo, pero antes de que vinieran los españoles y nos enseñaran las escrituras, Tlaloc, el dios de Tonatiuh, el dios del sol, o sea, todos los dioses que de alguna manera antes no conocíamos nada, antes de que llegaran los españoles y nos dieran ahora, o sea, nos cambiaron los ídolos por nombres bíblicos nada más. Pero antes lo que hacíamos era adorar dioses. Entonces lo que ellos llegan al contexto dentro de su concilio es, ellos como pueblo que no conocen a Dios, hay cosas naturales que están haciendo y que tienen que saber que son antinaturales, que no son correctas, que aun cuando la gracia de Dios nos ha salvado, no significa que esto, o sea, imagínense que nosotros dijéramos ahorita, no, pues por la gracia de Dios seguimos siendo salvos, pero yo adoro a mi virgencita, ¿no? Y a San Juditas y el niño del tamarindo y de la mandarina y de todo mundo, ¿no? O sea, yo no puedo decir que ya conocí al Dios verdadero cuando mi cultura o mi enseñanza me ha enseñado a hacer cosas que son paganas y que no son correctas. Entonces lo que ellos llegan en ese concilio es, todos los demás gentiles que no crecieron en esta cultura tienen que saber que por gracia de Jesús son salvos, pero tienen que saber que hay cosas que están haciendo que sí tienen que cambiar, o sea, que tienen que saber que no son correctas. Entre ellas, número 1, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Así que en ese concilio ellos llegan. Ahorita vamos a ver que no solamente fue decisión de los apóstoles, vamos a ver de quién más fue. Así que número 1, contaminaciones de los ídolos. Prohibido toda idolatría, aun cuando nosotros ya creímos en Dios, pero como tenemos la cultura de la idolatría, se permite. No, somos salvos por gracia, pero es obvio que tenemos que cambiar. Número 2, ¿de qué? Fornicación. La palabra fornicación aquí, ¿saben a qué se refiere? Todo pecado sexual. Relaciones sexuales antes del matrimonio. Relaciones sexuales fuera de pareja, pornografía, todo lo que tiene que ver con problemas sexuales, lesbianismo, homosexualismo, prostitución, todo tipo de pecado sexual. De alguna manera aquí es donde viene a hablar acerca de la circuncisión, aquello que Dios no quería que estuviera en el hombre. Así que dijo, bueno, miren, hay culturas donde, por ejemplo, yo llevé una clase de misiones antes de ser misionero de parte de MPAN, Mexicanos para Alcanzar al Mundo, y me acuerdo que en esas clases nos llegaron a decir, a ver, les vamos a hacer una pregunta. Me dijeron, en Canadá o en Alaska, no recuerdo, pero fue en esa zona, hay un grupo tribal que recibe a los que los visitan, los reciben con una mujer. O sea, no importa quién seas, pero como es un lugar donde hace mucho frío, para ellos es como un acto de bondad. Que entonces tú llegas como hombre y ellos te dicen, aquí está, esta mujer es para que te acompañe durante la noche. Obviamente te va a contar cuentos, ¿no? De Pinocho, no, no es cierto. Te la están ofreciendo para que tengas relaciones con ella. Y para ellos como pueblo eso no es pecado, es un acto de servicial, ¿no? Porque están siendo. Ahora, si tú les rechazas y les dices, no, es que espérame, no, pues yo no, ¿verdad? Ellos se molestan, ¿sabes por qué? Porque es lo que están ofreciendo ellos como pueblo a ti como visitante. Y si tú les dices que no, es como estarles rechazando, no sé, algo que tú ofreces de corazón a alguien. La persona dice, no, gracias.
Y tú te sientes ofendido, ¿verdad? Porque eso es lo que te han enseñado y es parte de tu cultura. Entonces hay en muchos pueblos donde es normal tal vez hacer todo este tipo de cosas en cuestión a todo pecado sexual. Y eso es a lo que los apóstoles y los líderes están llegando a un acuerdo. Ellos, al no conocer a Dios y ser un pueblo gentil, tienen en su mente muchas cosas que para ellos son naturales, pero que son antinaturales. Así que el hecho de que Cristo nos haya salvado por gracia no significa que pueden seguir viviendo como quieren. Hay cosas que sí tienen que ser cambiadas y se les tiene que avisar a todos los gentiles. ¿Qué se les tenía que avisar? No todas las partes de la ley, sino estos. Todo lo que tiene que ver con ídolos, todo lo que tiene que ver con fornicación. Y número 3, ¿con qué? De ahogado y de sangre. Por lo tanto, nadie de ustedes se puede ahogar. No, no es cierto. ¿De qué es ahogado? Comer animales sin ser degollados. De ahogado significa que ahogan. No sé si a ustedes les tocó a lo mejor o todavía lo hacen en el rancho, que agarran las gallinas y les dan vueltas como matraca, ¿ah? Y las ahogan en su propia sangre. Eso es lo que Dios no permite. No permite que, o sea, lo normal, lo que Dios está diciendo es, lo que dice que no está bien de comer de ahogado es, en pocas palabras, el animal sí tiene que ser sacrificado. O sea, sí lo tienen que agarrar del pescuezo y, o sea, que salga la sangre del animal. No se puede comer, lo que cuando menciona aquí de ahogado, se refiere a animales que no hayan sido degollados. Y eso viene como parte del último punto, porque dice también de sangre. ¿Cuántos de aquí les gusta la moronguita? Pues si les gustaba, espero que ya no. No podemos comer sangre. Y si me corto y luego... Dios, miren, yo ni siquiera sabía de muchas tradiciones que hay. Yo apenas hace poco me enteré que en las corridas de toros, después de que salen de la plaza de toros, venden tarros de sangre de los toros calientes. Y gente va y se los compra y se los echa así. Increíble, ¿te imaginas así escurriéndote la sangre así? No tengo ni idea qué sabe, pero imagínense nada más. Pero hay gente que va y paga dinero para comprar la sangre de los toros que matan y se los toma. Hace tiempo hicieron un mundial en África y dentro de los reportajes que pasan las televisoras, en África pasaron esos reportajes. Las tribus, ellos toman sangre también de una manera bien natural y bien normal. Todo animal que matan, le vacían la sangre y se lo toman ellos, pero sí, como si fuera un chocomil. Y obviamente hay muchas tradiciones alrededor de que te da fuerza y que te haces más varonil y que una serie de cosas, ¿no? Y ahí van todos, ¿no? A ver si es cierto. Pero ¿por qué dicen esto? Por lo mismo, porque dentro de todas las tradiciones de los pueblos había cosas que obviamente, por más que la gracia de Dios nos salve, yo no puedo agarrar y decir, bueno, no, yo sí puedo fornicar, no, yo sí puedo adulterar, no, yo sí puedo ver pornografía. No, eso es caer en el libertinaje. La gracia de Dios es para salvación, pero cuando nosotros no hacemos esto, entonces es lo que ellos están diciendo. O sea, ¿dónde está entonces el sacrificio de Cristo y que nos lavó? Entonces ahora nosotros vamos a hacer esto, pero por amor. Por lo tanto, cuando cualquier otra persona a ti te llegue a debatir sobre cualquier cosa, esto ya se debatió respecto de la ley en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, o sea, los apóstoles llegaron a un acuerdo entre ellos, como para que el día de hoy todavía sigamos discutiendo y luchando de qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, cuando está demasiado claro en la palabra de Dios. Dice el versículo 21: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, escuchen esto, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarles y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Bueno, aquí nomás no se van a confundir, ¿verdad? Judas ya había estado muerto, el discípulo, obviamente en aquel entonces era muy normal este nombre, y era otro de los discípulos. Dice, los cuales también de palabra os sabrán o harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, escuchen esto, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto no fue algo que surgió de su corazón nada más como hombres. Esto venía de la misma presencia de Dios. O sea, ¿saben quién estuvo en ese concilio? No solamente los ancianos, los apóstoles, los líderes. ¿Saben quién era? Nomás que no se menciona. ¿Quién fue el que estuvo ahí hablando a través de ellos? El Espíritu Santo. Fue el que estuvo guiándolos para que llegaran a este acuerdo. Así que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares bien haréis, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. O sea, hubo gran alegría entre ellos, ¿verdad? Porque hasta antes de eso había una gran lucha. Versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, lo cual hablaba de cómo el Espíritu Santo hablaba en abundancia a través de los hombres de Dios. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Vean cómo era que la iglesia se fortalecía en gran manera. Dios tenía líderes y que los estaba distribuyendo por diferentes lugares, y cada uno de ellos se dedicaba a ministrar a la iglesia, se dedicaba a hablarle a la iglesia, a decirle qué era lo que tenía que hacer, y ellos estaban dispuestos a quedarse en un determinado lugar. Lo cual hoy en día tal vez para muchos cristianos se vuelve muy complicado a veces mudarse de lugar y de tener que dejar todo. Para ellos no, ellos era una pasión, un deleite el tener que hacerlo para Dios. Quiero que terminemos con esta última parte. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí hay otro conflicto que surge. ¿Cuál es? Bernabé, ¿a quién quería llevar? O sea, andaban Pablo y Bernabé juntos, y Bernabé dice: vamos a llevarnos ¿a quién? A Juan Marcos. Pero ¿qué dijo Pablo?
que no. ¿Por qué? Porque en otro viaje, recuerdan, lo vimos en unos 2 capítulos anteriores, Juan Marcos había dicho: no, yo me regreso a ver a mi papá, pues ya lo extraño, ¿verdad? Mi mamita, su lechita, las galletas Marías y todo eso. Pues no, yo me regreso. ¿Y saben por qué Pablo no se lo quiso llevar? Porque a veces dentro del cristianismo se necesita carácter. ¿Saben que a veces somos como niños chiqueados los cristianos? Es que Dios, yo quería esto, Dios. Y ¿saben lo que Pablo agarra y dice? ¿Sabes qué? Yo no me llevo a Juan Marcos conmigo. ¿Por qué? Le dice Bernabé. Pues si quiere ir, pues si quiere ir ahorita, pero antes nos rechazó, nos abandonó allá, que porque extrañaba a papito y a mamita. Yo no me lo llevo así. Ahora, ¿quién de los dos estaba equivocado? El asunto es que Pablo era un hombre de carácter. ¿Y saben por qué pedía él eso? Porque él era así, de radical para Dios. Él podía dejar todo. Y cuando se encontraba que alguien no podía dejar todo, tú no trabajas conmigo, ¿va? Así. Y entonces ahí estaba Juan Marcos queriendo ir. No, ahora sí voy, Bernabé, pues ya estuve unos días con mis padres, ya me consolé, ahora sí voy. Dice Pablo: pues yo no te llevo. Y volvió a haber una discusión. Imagínense a qué grado fue la discusión, que Pablo y Bernabé se separaron y cada quien agarró por su lado. Y dijo Bernabé: pues yo sí me llevo a Juan Marcos. Y dijo Pablo: pues yo no. Entonces me voy por allá. Pues tú vete por allá y yo me voy por acá. Y a veces hoy en día, miren, eran términos a lo mejor de un conflicto en la iglesia, que tal vez hoy nos asustamos tanto a veces con un conflicto. Desde siempre ha habido conflictos en la iglesia. Desde siempre ha dicho: es que yo quiero esto, es que yo quiero otro. Bueno, aquí el asunto es lo que vimos la semana pasada. ¿Pablo se lo llevó o no se lo llevó? ¿Por qué? Hablamos la semana pasada de autoridades. ¿La autoridad quién era? Pablo. El único problema de ustedes, los que son hijos, cuando se pelean con sus papás, les voy a decir cuál es el único pequeño detallito que tienen. ¿Quieren saber cuáles son los hijos? ¿Cuál es el único detallito cuando se pelean con papá y con mamá? Que siempre los que van a perder son los hijos. Por una sencilla razón: Dios puso un orden establecido. No, pero es que tú no sabes mi papá y mi mamá cómo son. Y hay un orden. No puedes brincarte ese orden. Y cuando tú entras en conflicto con papá o con mamá, lo siento mucho, podrá ser muy espiritual, pero el único que sale perdiendo es el hijo. Entras en un conflicto con una autoridad. Juan entró en un conflicto con Pablo. El único que sale perdiendo es Juan. Pablo era el que tenía la autoridad y dijo: yo no me lo voy a llevar. Y Bernabé, tal vez podríamos decir que era un poquito más que era. O sea, con esto quiero que vean los diferentes tipos de líderes que hay en la iglesia. Y así es como nos encontramos: líderes que son radicales, y habrá otros que son más apapachadores, ¿no? Pero no podían exigirle a Pablo que lo apapachara y que le diera un abrazo, porque su carácter era así. Pero el de Bernabé era de que: no le hagas caso a Juan Marcos. Hasta se oye de telenovela, ¿va? Así. Tú te vas conmigo y nos vamos, ¿va? Él era más apapachador, pero Pablo no. ¿Sabes qué? Váyanse a llorar por allá, ¿no? Así. Hay de todo tipo de carácter y ¿saben a quién Dios bendijo de ellos dos? A los dos. Se fueron por diferente rumbo y Dios empezó a alcanzar. Porque no es quien gana una discusión, ¿saben qué? Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de que Dios quiere bendecir a la demás gente que conozca de Él. Así que más adelante en las escrituras encontramos que Pablo y Juan Marcos no hubo mayor problema. De rato volvieron a tener una buena amistad.
Pero mientras tanto, Juan Marcos aprendió que con Pablo no podía agarrar y decirle, ay, voy con mi mamita. Aprendió que había diferentes caracteres dentro de la iglesia y con cada uno es diferente. Y que según donde estés, así es como tú te comportas. Así que seguramente muchos de ustedes querrán irse con un pastor más apapachador. Ese pastor Armando es bien gacho. Pero dentro de todo esto, dentro del reino de Dios, Dios tiene diferentes caracteres y tendrá formas de trabajar con cada uno de los que estamos aquí. Y el único problema que les quiero decir es que si ustedes entran en un conflicto conmigo, ¿quién creen que sale perdiendo? Nada, se crean, es broma, pero vamos a sencillamente Dios ha delegado autoridades y todo lo ha puesto y Él es el que hace las cosas. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.